El camino a donde sea, entre todo lo que hay que hacer. Ya por nada me preocupo y me siento bien seguro, porque cada día lo comienzo aquí en Ruta. En Ruta. En Ruta. Sé que todo va a estar bien en Ruta. Siempre cada día lo comienzo aquí en Ruta. Bueno, efectivamente, confirmado, acaba de llegar con unas cremitas en la mano. Cremitas de maíz. Doctor Nelson Miren Torres. A Juan, ponchen a Juan. Mira cómo le da. Nelson Torres nos trae. Dele. Ajá. Le agradecemos de todo corazón. Gracias, Nelson. Miren qué amarillita, tienen que ver qué amarillita. Sí, bien linda, bien linda. Riquísima. Sí. ¿Se le puede dar, Juan, a esto aquí? Oye, rompí las reglas. Tú sabes que si el que pone las reglas de que no se puede comer en el control come, ¿qué tú crees que puede pasar? Pues, todo el mundo come. Todo el mundo come. Es que él Hoy ha pasado algo aquí es extraordinario. Tengo que pedir perdón después, doctor. Gloria a Dios. es condescendiente, doctor. No, yo voy a ser como Adán. El doctor que nos diste. Exacto, el doctor que lo dice es responsable de todo esto aquí. Ay, venga más a menudo. Una amarillita, ¿eh? Gloria a Dios, gloria a Dios. No, Gracias. siempre cuando yo le había prometido en una ocasión traerle algún detalle, y a veces pues traían una cosita y otra. Pero como me di cuenta que la crema a ustedes les fascina a los Yo tres, fui bueno, tan los cuatro, porque por ahí hay atrevida, otras sí. personas por allá. Yo fui tan No se atrevida pierde, no que se dije, pierde. Yo dije, doctor, traiga una cremita. Voy a comprometerme de los miércoles que venga Ay, dos sí. miércoles al mes, pues voy a traerle un detallito de amor. Voy a decir algo. Dígame. Fernán y yo hemos orado para que Moraima se sienta mal y ese día diga, ay, ¿cómo se dan ustedes? Pues Que la siempre. dudo mucho de eso. Yo dudo que eso vaya a Pues, pasar. yo Porque, tengo un secreto que Juan no sabe y lo voy a decir al aire. qué linda. La cremita de la otra vez la dejó aquí ¿Y y tú te la estaba en comí? una reunión y yo me la llevé para mi casa. ¿Cómo? Para que no se pierda. Y esa fue mi cena. Porque la No, bebé, ¿viste? cuando él viró, él no se fue, él viró. Yo sé que él dijo como que aquí falta algo. Aquí me tumbaron. Yo algo. me la comí en mi casa por la noche de cena. Gloria. Sí. Bueno, la dejo allí y si la deja hasta 2 días después, 3 días después. ¿Sí? Pero doctor, Gracias, papá. si Dios lo pone en su corazón, póngalo en nuestro estómago. Gloria a Dios, Muy gloria a Dios. lindo. Qué bueno que está aquí. Fluya. Gloria a Dios. Veníamos por ahí gozándonos de... Bueno, como yo siempre he dicho a todos ustedes, el carro siempre tiene el programa en la emisora Nueva Vida. Y venía escuchando todas estas intervenciones que están poniendo. Y yo digo, wow, Dios mío, Señor, de verdad que esto es maravilloso. Sí. Como una persona que no está identificada como creyente de Jesucristo Exacto. dice lo mismo que los creyentes de Jesucristo, que dicen que somos fanáticos. Ajá. Y inclusive este caballero, el doctor César Vidal. César Vidal, es espectacular. Y de verdad que una información tan valiosa. Sí es. Pero el entendimiento de mucha gente está entenebrecido, ¿sabes? Sí. Eso es profético. Demasiado. Sí. Gente, no estoy diciendo que no sea gente brillante, pero su entendimiento está entenebrecido. Sí. La inteligencia no tiene que ver nada con el entendimiento. Guardan alguna relación, pero son dos cosas totalmente. Hay gente que son inteligentes y no son sabias, ¿sabes? La sabiduría es otra cosa. Exacto. ¿Ok? Por lo tanto, en el día de hoy, el recurso de la mañana, la hermana Mota, Sí, ahí da. un texto bíblico espectacular. Sí. Lo rumié después que llegué a casa, porque estaba llegando a casa de la cremita, pues ya me compraba temprano, porque se mete allí en la cafetería, se mete mucha gente, entonces yo voy a tener que esperar mucho. Y entonces adelanté, y entonces arranqué, y de regreso a la casa, obviamente tengo la emisora prendida, y vengo escuchándola, ese Salmo 55. Qué lindo. Llegué, como ella dijo, léalo completo. Llegué a casa y lo leí completo. Sí, voy a leerlo. Y en el carrito, esperando la emisora, escuchando también el programa que tenían anteriormente, repasé ese salmo y empecé ese versículo 22. Espectacular. Es verdad que espectacular. Entonces, hoy voy a estar hablando sobre lo que es el suicidio, identificar y prevenir ese acto tan terrible. Porque el suicidio realmente se constituye uno de los problemas mayores, de mayor impacto en la salud pública a nivel mundial. Busqué anoche las estadísticas más recientes
de la Organización Mundial de la Salud y busqué también de Puerto Rico, de nuestro escenario. Y a la escala global, el suicidio representa realmente 1.4%, o sea, está hablando que la Organización Mundial de la Salud dice que 800,000 personas se suicidan al año aproximadamente, un poquito más, 800,000 personas. En otras palabras, cada 40 minutos, ellos sacando la estadística, cada 40 minutos se quita la vida una persona a nivel mundial. Cada 40. Wow. O sea, ahora mismo 40, Sí. digo minutos, 40 segundos, perdóname, 40 segundos, ni un minuto, alguien se está quitando la vida en alguna parte del mundo. Y realmente 11 personas de cada 100,000 habitantes se quita la vida. Eso es bien alarmante, es bien alarmante. Eso es a nivel mundial, pero en Estados Unidos nosotros te guardamos una relación con la nación norteamericana, ¿verdad? Por nuestro estatus político. El suicidio es la 10ª causa principal de muerte. La 10ª causa principal de muerte. Dice que tan solo en el 2014 se reportaron aproximadamente 42,773 suicidios en la nación norteamericana. O sea, eso representa 117 muertes por suicidio diario a nivel de Estados Unidos. Eso es alarmante, brother. Oye, sí, nos vamos a morir porque todo lo que nace muere. Pero una cosa es morir por una enfermedad o tal vez un accidente o situaciones que a veces uno no tiene control. Pero otra cosa es yo provocar la propia muerte. Eso es otra cosa. En Puerto Rico, la estadística, el suicidio es la 3ª causa de muerte violenta en este país. La 3ª causa de muerte violenta. Dice que durante el periodo de 2020 al 2021, hasta febrero, porque marzo y abril no está contabilizado todavía, ¿sabes? 6,112 casos de suicidio. Eso es alarmante. Estamos hablando que ellos dicen que por lo menos de cada 100,000 habitantes, 8 personas se quitan la vida. De cada 100,000 habitantes, 8 personas se quitan la vida. Y es bien preocupante porque a veces nos toca gente muy cercana. Eso le pasó a fulano, prensejo, y lo vemos muy distante. Pero cuando ocurre en un núcleo familiar o una amistad que uno tiene, uno se da cuenta de la naturaleza de lo que es esta situación que se llama suicidio. Es bien lamentable, es bien triste. Pero eso tiene un comienzo, eso tiene una génesis. Eso no se da de hoy, de la noche a la mañana. Aunque hay casos suicidas que son por arranques impulsivos momentáneos, pero la mayoría de los casos son casos que se vienen dando unos avisos o unas alertas o unos indicadores de que esa persona está cayendo en el pozo de la desesperación, que se llama, bueno, la Biblia dice el pozo de desesperación, sí. Y eso es lo que dicen los teóricos, que la persona cuando llega al suicidio es porque llega a una desesperación total. Una desesperación total, perdóname la expresión, no desesperación total, una desesperanza total. Exacto. Donde realmente no veo esperanza en mi vida como persona, en mi presente y mucho menos en el futuro. Sí. Eso se llama la triada. Yo no tengo esperanza. No hay ningún tipo de esperanza para mi vida. En otras palabras, hay un vacío existencial que está ocurriendo en mi psiquis, donde hace que la única alternativa que yo tengo para remediar ese vacío es la muerte. Y como yo no sé cuándo va a morir, pues yo la provoco y ya resolví el problema. O cuando yo veo que lo que está ocurriendo en mi vida no hay esperanza. O cuando yo veo también que el futuro que yo me avecino o que se aproxima, tampoco hay ningún tipo de esperanza. En otras palabras, no hay esperanza en ninguna de las áreas, ni en mi vida, ni en lo que estoy viviendo actualmente, ni quién yo soy, ni en el futuro. Entonces, la única alternativa que se ve en esa oscuridad es la muerte. Ustedes, yo no sé si se acuerdan que hace varias semanas que estuve aquí con ustedes, hablé sobre el campo de batalla del ser humano, la mente. Todo ese fenómeno ocurre en el proceso de la mente por situaciones que tenemos que enfrentar. Pero nosotros vamos agotando las alternativas de enfrentamiento o afrontación. No encontramos alternativas. O carecemos también de apoyo emocional.
O la gente que se supone que nos apoye siempre nos está juzgando, señalando, criticando en vez de asistirnos. Bueno, sé lo que te merece. Ese es tu problema. Claro, yo entiendo que todas nuestras acciones, nosotros somos responsables, pero oye, los seres humanos cometemos errores, ¿o no? Todos. Entonces la gente, en vez de asistir y luego entonces corregir, trata de regañar y juzgar, y entonces, y no asistir. Asista primero, para que entonces luego usted se sienta a llevar a la persona a crear conciencia que eso fue un efecto de tu irresponsabilidad o de tus errores. Pero en el momento de la necesidad, no es para regañar, no es para insultar o juzgar o criticar, es más bien darle una esperanza, una ayuda, que la persona se sienta que no estoy perdido, que hay cierto grado de esperanza. Y luego entonces, oye, la persona va a estar más receptiva a escuchar y aceptar de que fue mi error o fue mi responsabilidad. Pero me asistieron, no caí en ese pozo, en ese estado mental de desesperanza, donde realmente la única alternativa que tengo es la muerte. Doctor, quisiera contar esto. Uh-huh. Hace 15 años, un amigo se privó de la vida. Uh-huh. Todos los que éramos amigos, estábamos alrededor. Obviamente una noticia terrible, pero nunca supimos que él estaba sumido. O sea, y no era porque no... O sea, quiero decir, hay gente que hace una, ¿cómo se llama? Hace una caracterización de alguien que está feliz, pero realmente no lo es. Uh-huh. Y uno se lo compra. Uh-huh. Entonces, luego de lo ocurrido, uno queda tan triste y frustrado, ¿no? Porque Claro. podemos haber hecho tantas cosas y no se expresó. Claro. Lo que pasa es que hay comunicaciones verbales y comunicaciones no verbales. Y hay gente que puede simular mucho su problema delante de la gente, asumiendo una actitud de que todo está bien. Y hay gente que tiene esa habilidad, Sí. pero siempre en el núcleo más cercano se va a dar cuenta de que no es así. Posiblemente en el núcleo público, en amistad y más, tal vez lo pueda disimular pero en el grupo más cercano hay unos cambios de conducta. Lo que pasa es que no estamos pendientes. Mire, los estudios han dicho que siempre hay unos indicadores, verbales o no verbales. La mayoría son no verbales. Son pocos los que dicen, oye, de verdad estoy cansado de vivir, mano. Yo estoy harto de vivir, mano. Una expresión, es una alerta ya verbal. Pero muchas veces tuve una persona con un cambio de actitudes y de conducta que tú dices, esta persona no es la que yo conozco. No lo es. Repartiendo cosas valiosas, sentimentales a otra persona. Oye, espérate, nadie reparte. Si usted tiene un objeto significativo, de que para ti que tú sabes que fue significativo y se lo está dando a otro, y dice, espérate, esto es como una despedida. Pero muchas veces no estamos conscientes de esa cosa, porque aquí, como yo no sé quién fue lo que dijo, si Nancy lo dijo, que vivimos un mundo acelerado y no nos sentamos a reflexionar ni a leer. Eso lo dijo ella. Ella, Nancy. Sí, lo dijo ella. Vivimos en el ajetreo y, oye, aquí hay que atender cosas, citas, conferencias, proyectos. Sí, todo eso. Pero por eso que yo le digo a la gente, tenemos que sentarnos a veces un espacio que nosotros tenemos que crear para crear conciencia de nosotros. Pero estamos viviendo un mundo tan acelerado, tan corrido, y entramos en ese momentum sin detenernos. Pero siempre hubo, cuando uno se pone a pensar, dice, pero sí, oye, hubo un cambio. Esta persona comenzó a aislarse, o comenzó a dar cosas que era de valor y la estaba repartiendo, o realmente comenzó a sentirse triste, aunque por fuera se ve alegre. Mire, los ojos nunca engañan. Los ojos son la ventana del alma, dice la Escritura. Yo he visto gente que se ríen, pero cuando tú los miras bien, están tristes, son como el payaso, que se ríen por fuera, pero por dentro están llorando. Pero no miramos la vista, porque a veces comenzamos a hablar y no nos fijamos bien en las caras. Por eso es que cuando yo estoy en una entrevista con mi paciente, mis ojos están bien alertas, bien pendientes a los ojos de esa persona. A los ojos. Porque los ojos, dice la Escritura, que es la ventana del alma, mano.
Entonces yo miro a la persona y la persona me está hablando y yo la miro y dije, sí, tú dices y tú tal vez tratas de simular tu rostro, pero tus ojos te engañan, brother. Entonces, pues te digo, hay situaciones y situaciones. Entonces, como es multifactorial, porque lo que puede dañar a alguien, a llevarlo a pensar en el suicidio, posiblemente para otro es manejable. Pero fíjese, antes del suicidio consumado está la idea, las ideas, el pensamiento. Un pensamiento presente de una persona de quitarse la vida o hacerse daño o morir. Muchas veces ni siquiera es matarme, pero quiero morirme. Oye, de verdad estoy tan hastiado que quisiera acostarme a dormir, hermano, y nunca jamás levantarme. Wow, es un pensamiento de muerte, ¿sí o no? Sí. No está diciendo que se va a quitar la vida, pero deseo morir. Ajá. Y dice, bueno, pero es que uno a veces en la vida ha pensado de esa manera. Oye, una cosa es un pensamiento espontáneo que ocurrió en una ocasión, que puede ocurrir. Una cosa es que el pensamiento siga siendo, ¿qué? Consistente. Uh-huh. Entonces está la idea, el pensamiento, y digo, ¿y cuán frecuente tú piensas que no vale la pena vivir? No, eso fue antier, pero en otra ocasión lo has pensado. Porque lo que estoy buscando es patrón de pensamiento concurrente. No, yo nunca he pensado esto. Es que me siento tan hastiado que una vez que se quiere tirar la cama y no levantarse jamás. Pero esto te pasa a menudo. ¿Cuán frecuente te ha pasado? ¿En qué otro tiempo te ha pasado? Estoy indagando o auscultando porque quiero buscar el patrón de pensamiento. Ajá. A mayor patrón de pensamiento y mayor estructuración tiene, mayor probabilidad de que cometa el suicidio, ¿sabes? Wow. Oye. Entonces, una cosa es la ideación, el pensamiento, otra cosa es la amenaza. Ya la amenaza es la expresión verbal o escrita del deseo de morir o quitarse la vida. Ya entonces es una amenaza. Escribe una nota, ¿sabes? Adiós, jamás volveré, me voy a desaparecer, no regreso jamás. Escribe una cartita. Oye, es una amenaza. Ya eso es más verbal, eso es otro indicador. Y luego está el intento, que es el acto, ¿verdad? Hacer el acto destructivo, y muchas veces puede ser que sobrevivió. Y está entonces el suicidio consumado, que ya logró su objetivo de quitarse la vida. Doctor, cuando una persona está en la parte de la amenaza, que muchas veces la familia comete el error de decir, está tratando de manipular. Claro, claro. ¿Cuál es la línea fina entre lo que está diciendo para manipular? No debemos verlo como manipulación, sino como un potencial acto que va a cometer. Claro, yo le digo a la gente, aunque usted pueda pensar, o en otra ocasión se ha dado como manipulación, porque después la persona dice, fue lo que yo manipulé. Yo siempre digo a la gente, usted tiene que darle peso de valor a esa expresión, aunque usted podría entender que es una manipulación. Porque podría ser que hubo una manipulación en otra ocasión. Pero en esta ocasión sería otra vez la manipulación, porque la tendencia mía me está llamando, pero no puedo contestarle. La tendencia es, déjame decirle que le escribo, que la llamo inmediatamente cuando termine. Y lo en vivo aquí, señoras y señores. Mira, y es papá contestando. Cuando un hijo llama, uno entendemos. No simplemente puse que... Sí. La cosa es que no importa que usted pueda pensar o apreciar que es una amenaza, y que usted tal vez está casi seguro que es una amenaza. Uh-huh. No lo tome liviano. Yo prefiero pensar que fue una amenaza, pero le di la importancia que era. Exacto. Y que me cogió de tonto. Uh-huh. Que pensar que es una amenaza, no le di la atención y ocurrió el evento. Porque conozco una historia. Eso es trágico. Doctor, conozco una historia de una familia que han estado lidiando con esa situación de amenazas por años. Uh-huh. Y esa familia ya se siente cansada. Claro. A mí me asusta. Claro. O sea, yo digo, wow, porque llegar a ese nivel de cansancio es muy peligroso. Emocional. Es peligroso porque en efecto un día, pues, ¿verdad? Puede ocurrir. Claro. Ahora, la cosa es, si ese es el patrón, esa persona tiene que estar recluida o tiene que buscar asistencia. Y claro, dice, no, pero si la persona no quiere, bueno, una persona que te dice que se quiere quitar la vida, obviamente tú puedes pedir una 408. Porque cuando una persona te dice a ti que se quiere quitar la vida, aunque en otra ocasión ha sido simplemente una manipulación, yo le voy a dar como quiera peso a lo que está diciendo y voy a solicitar una 408, que es una orden de reclusión
obligatoria, mandatoria, Ajá. que la persona lo va a llevar. Por lo menos yo hice mi parte. Si en otro momento lo logró, yo puedo decir, es que yo hice lo que debía haber hecho, porque tú no tienes control total y absoluto de la conducta de las personas. Oye, yo puedo velar a una persona consistentemente, además, tener un cuarto encerrada para que no se quite la vida, y se puede quitar la vida de múltiples formas, de múltiples formas. Pero por lo menos uno dice, yo hice lo que se supone que debe hacer. Claro. O sea, yo le presté atención, ¿verdad? Aquí dice, no, nunca piense que eso no es importante. Está bromeando, no. Ah, que no lo va a hacer. El pejo que ladra no muerde. Y usamos refranes para validar nuestra postura. Ajá. Eso se le va a olvidar en unos días. De la semana que viene se le olvida y eso se le quita. Lo que está haciendo es llamando la atención. Le está manipulando. Es que está loco. ¿Ves? O retarlo a hacerlo. ¿A qué no lo hace? Va ahí. Hazlo. Que la gente lo ha hecho. Sí. No, eso no es mi responsabilidad. No. O yo no soy la persona adecuada para ayudarlo, por lo tanto, no voy a hacer nada, no voy a asistirlo. Tal vez yo no soy la persona adecuada para ayudarlo directamente, pero le puedo ayudar de forma indirecta, ¿sí o no? Claro, eso es ayudarlo. Buscarle ayuda. Claro. Ayudarlo es buscarle ayuda. Claro. Hay casos que vienen a mi oficina que yo no soy experto o tengo la competencia clínica de atenderlo. Y yo lo sé, yo conozco mis competencias. Y una persona viene a mi oficina y entonces yo comienzo a auscultarla y digo, bueno, yo te voy a referir a una persona que te puede ayudar en este asunto particular, porque yo no tengo la competencia. Conozco algo del tema, he leído algo del tema, pero eso no me hace competente, ¿sí o no? Oh, no, para nada. Pues yo he leído de muchos diferentes tipos de situaciones mentales y psiquiátricas, pero eso no me hace competente. Que tengo alguna información, algún dato, sí lo tengo, pero no soy competente. Competente requiere de unas certificaciones, de un adiestramiento más estructurado y demás. Entonces, ¿qué hago? Pues lo refiero, no le ayudé de forma directa, pero indirectamente le canalicé la ayuda. Eso es ayudarlo. Claro. Por lo tanto, esta situación es alarmante porque ante la situación que estamos teniendo en 2 meses, échele mano a lo que voy a decir, estadísticamente, lo vi anoche, la estadística de Puerto Rico actualizada hasta el mes de febrero. Todavía marzo y abril no hay contabilidad, se está trabajando en ese proceso porque se tiene que investigar realmente si fue suicidio, ¿ves? Para poder reafirmar que fue un suicidio. Pero enero y febrero, en esos 2 meses que son 60 días aproximadamente, 45 muertes de suicidio. Wow. Eso es mucho. Y de los 45, 40 eran varones y 5 féminas. Aunque las féminas lo intentan más que los varones, pero los varones lo ejecutan más. Se dice que lo llevan a cabo. Claro, lo llevan a cabo. La fémina casi siempre, el método de suicidio generalmente tiene la posibilidad de sobrevivir, porque la mayoría es por pastillas y pues se corta las venas. En el hombre, el método de suicidio es mucho más, es irreversible. Él se asegura de que ocurra, de que pase. Es Mira el irreversible. caso de Suárez, lamentable, ¿verdad? Que se lanzó, Sí. lamentable por demás. La persona que decide quitarse la vida, está en un punto tan y tan desesperante que piensa que todo terminó. Claro. Por porque- eso llega a ese punto. Porque pelea la esperanza. Viene situaciones, empieza un proceso de ansiedad y después termina en depresión. Entonces esta depresión y ansiedad combinada. O sea, que ellos no piensan en nadie. No, es que esto va en escala. Ok. En escala. Vienen unas situaciones que ocurren, que van a ocurrir. Entonces, estoy tratando de manejar esa situación, pero se me agotan los recursos de enfrentamiento. Entonces entro en unas ansiedades y en una depresión. Y si no busco ayuda en ese proceso, eso se va intensificando y se convierte en una depresión mayor severa. Sí. Entonces, si no busco la ayuda, obviamente, y no tengo un grupo de apoyo y no busco la ayuda, ¿ves? Entonces va creando lo que se llama la desesperanza, al grado de que, ¿para qué seguir viviendo? Pierdo el motivo de la vida, pierdo el propósito de vida, entonces entro en un vacío existencial
Ajá. ¿Para qué sigo viviendo? No tiene sentido. Todo pierde sentido. Todo pierde sentido, la todo. vida, La gente. su presente, su familia, todo. Y cuando tú entras en esa etapa, wow, brother, lo único que tú ves es que la muerte. Doctor, La muerte. Excelente tema. Excelente, sí. Excelente tema. Se nos acaba el tiempo, pero Sí. está lleno, ¿verdad, doctor? Está lleno para que la gente... Lamentablemente estoy abriendo oficinas. Tengo 2 psicólogos que para el mes a finales de mayo van a estar asistiendo a mi oficina Ok. para que entonces podamos abrir esos espacios, pero todavía estamos en ese proceso de, ya tenemos los psicólogos, pero el proceso de unos documentos que tienen que proveer para entonces abrir más espacios, no con mi persona, pero con otros recursos profesionales y licenciados Qué y todo. bueno. Para ayudar. Gracias, doctor, Excelente. por el tema y Seguramente. por las cremitas. Bendiciones Ay, a todas sí. las damas que este domingo es el Día de las sí, Madres. de las De verdad madres. que es un día muy especial y bendigo a todas las madres en este tiempo. Y también quiero saludar a mi amada esposa. Mi esposa cumplió años unos días o semanas Oh. atrás. Y Mira, entonces pues, quiero pues, decirle, mi amor, Dios te bendiga, te amo, eres especial. ¡Epa! La iglesia se desbordó de amor y detalles para mi amada esposa Lucy. Dios te bendice, Lucy, querida. te bendecimos. Un abrazo. La paz de Dios. Doctor Nelson Torres, muchas gracias. 8:26 en la mañana. Son noticias. Ahora lo que ocurre local e internacional.